La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en donde desde hace ya más de 12 años estamos haciendo ese esfuerzo porque usted vea cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? De onda, por supuesto, que no son otra cosa que, bueno, asesores de políticos, de empresarios, gente que mide la opinión pública y que hace esa gestión que es fascinante. Le propongo que hacia esta hora de Maquiavelo tenemos una encuesta donde vamos a ver, entre otras cosas, cuál es el gobierno para la gente, cuál es el gobierno más corrupto de la democracia. Vaya pensando a ver cuál es el suyo y vamos a decirle lo que dice la gente. Vamos a preguntar por ese acercamiento que tuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner muy fuerte hacia el Papa Francisco, que no es otra cosa, otro que el ex cardenal Bergoglio, Jorge Bergoglio, y al que el gobierno consideraba su enemigo. Entonces la pregunta que se hace esta encuesta es, bueno, si ese acercamiento es genuino, es honesto o es, digamos, si hay algún interés político detrás. Vamos a verlo. Y hablando de encuestas, le pido que repase el programa pasado porque lo vamos a tener hoy también a uno de nuestros encuestadores de cabecera, que es Raúl Aragón, que en el programa pasado estaba sumamente enojado con algunos colegas que estaban publicando datos muy diferentes a los que tenía él, por supuesto, sobre todo en un tema clave. ¿Cuál es el tema clave? Una de las preguntas claves que se hace la política en la Argentina últimamente es cuánto está la brecha entre Sergio Massa, que lidera las encuestas, versus Daniel Scioli, el candidato, aparentemente candidato del oficialismo. Y según, bueno, Raúl Aragón, en una encuesta nacional le daba 7 puntos. Hay una encuesta de un encuestador de Massa, Hugo Aime, que estaba dando más de 10 puntos. Y bueno, y había salido Poliarquía con un resultado mucho más acotado, de 4 puntos nada más, y después salió también Aresco, la consultora de Julio Aurelio, que decía todo lo contrario, decía que Scioli le estaba ganando ya a Sergio Massa. Y había estado muy enojado, y fíjese qué dato de la semana que pasó, te puede repasar el programa de La Hora de Maquiavelo en YouTube, se mete y ahí lo encuentra a este Raúl Aragón enojado. Y miren, quiero mostrarle a Sergio Berenstein, un politólogo, bueno, muy prestigioso, no sé si lo tenemos por ahí, aquí está. Sergio Berenstein es un politólogo argentino que estudió, que da clases en Estados Unidos también y que es uno de los socios fundadores de Poliarquía. Poliarquía, esta encuestadora que se fundó en el inicio del kirchnerismo, podemos decir, si no me equivoco, con la campaña, apoyando la campaña de López Murphy, o encuestando para la campaña de López Murphy, que estuvo muy cerca de llegar a una segunda vuelta en aquel entonces, y bueno, es una encuestadora que ahora muchos empezaron a preguntar, pero ¿cómo puede ser? Poliarquía dio en las elecciones de octubre un resultado muy equivocado, había dicho 48 horas antes de la elección que había prácticamente que había un empate técnico, que por supuesto ese empate técnico no se comprobó, con lo cual la encuestadora quedó un tanto desprestigiada. Bueno, Sergio Berenstein, sin duda uno de los politólogos más prestigiosos de la Argentina, confirmó que está separándose de Poliarquía. Pero bueno, basta de perorata, interesantísima la encuesta, que además vamos a ver cómo está la gestión de Mauricio Macri. No te vayas. La hora de Maquiavelo. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. OSDE. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.
La hora de Maquiavelo. Bueno, con dos de nuestros encuestadores de cabecera, Raúl Aragón, que trabaja fundamentalmente para la Universidad de La Matanza, y Orlando D'Adamo, de la Universidad de Belgrano, que los dos tienen encuestas interesantísimas, imperdible. Raúl, me lo echaste a ver Einstein, de poliarquía. No, pero se fue. Sí, me parece un gesto... Se está yendo, ¿no? Se está yendo. Me parece un gesto correcto. Yo tengo mucho respeto por él, tiene un gran académico, es un excelente académico. Y era una pena que se involucrara en estas maniobras de operaciones de prensa a favor de un otro candidato. Nosotros no podemos hacer eso, si no desprestigiamos la herramienta. Se pierde la credibilidad de la herramienta de encuesta. Prefieren, si trabajás para un candidato que le da mal la encuesta, bueno, no la publicás, eso es legítimo, no publicarla. Pero no puedes toquetear los números, invertir el orden como hizo Julio Aurelio. Lo de Aurelio ya es vergonzoso. Errarle por 12 puntos de diferencia, como erraron en octubre del año pasado, también es vergonzoso. No puedes errar por 12 puntos, puedes errar por 3, por 2. No, además sonó muy raro, ¿no? Porque en el caso de la brecha entre Massa y Scioli, salir a decir 72 horas antes de la elección hay empate técnico, o estamos viendo un empate técnico, cuando ningún otro colega encuestador lo estaba midiendo. Todos me decían, no, pero no hay tal empate técnico. Está todo firme, estuvo fijo con esa brecha durante meses, ¿no? Me quedo pensando si no lo benefició a Massa, porque en realidad a mucha gente que quiso votar en contra del gobierno le dijeron hay empate técnico, entonces vamos todos con Massa para evitar el empate. O sea que la verdad, mal coincidiendo con Raúl. Ni siquiera está probado que realmente el hacer subir a alguien en las encuestas le lleve más votos, porque puede ser todo lo contrario, como dice Orlando D'Adamo, o muchas veces uno dice, bueno, pero eso se le hace para la interna, porque internamente se cohesiona más el equipo si se siente winner. Orlando D'Adamo tiene una encuesta, hablando de eso, muy interesante, sobre, bueno, una encuesta, Orlando, esto es Capital, ¿no es cierto? Sí, señor. Del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, con una pregunta así, tipo, desarraja una pregunta tremenda. ¿Cree que hay corrupción en este gobierno? Se lo leo yo. Sí, 71%. No, 15%. Sí, un poquito menos que el núcleo duro de votantes. Mamita querida. Sí, es verdad eso. Eso es duro, digamos, como respuesta. O sea, esto quiere decir que hay mucho votante del kirchnerismo, o algún votante del kirchnerismo, que dice, sí, yo lo voto, pero sé que es corrupto. Ahora vas a ver, sí, en general una de las explicaciones que dan es que en realidad siempre hubo corrupción dentro de ese grupo, ¿no? Claro. Pero ahora vas a ver que en las otras aparece el núcleo duro. ¿Cómo calificaría el nivel de corrupción? El porcentaje también, mayor que en gobiernos anteriores, 60%, o sea, es todo un dato. No, es otra placa eso. No, a ver. Bueno, viene mezclada la cosa. A veces afirma que los gobiernos usan los mundiales de fútbol. Esto es una de las placas del final. A ver si podemos ir a la segunda placa, que es cómo calificaría el nivel de corrupción. Ahí está. Ahí lo tenemos. Perfecto, 60%, muy importante. Muy importante. Igual que otros gobiernos, 23%, y menor que otros gobiernos, 11%. Fíjate, ahí sí está la respuesta típica del núcleo duro. Te va a decir, hacen muchas cosas y la corrupción en el peor de los casos es igual que la de los otros gobiernos. Pero yo creo que Raúl me va a confirmar esto, un 60% en una respuesta de opinión pública es tremendo. Mucho, es el leading opinion, es la cabeza del... Si lo pensás como una sola cabeza... Bueno, al público. Recordemos, Raúl Aragón tenía en su encuesta nacional la semana pasada, que usted la puede repasar, una de las preguntas era por cuál es su preocupación principal. Obviamente no hace falta ni que le preguntemos, es la inseguridad, pero en el caso de la encuesta de Raúl Aragón lo que seguía era la corrupción. Sí, por primera vez la inseguridad pasó a la economía. Siempre estaba en tercer lugar, la corrupción estaba siempre en tercer lugar estuvo, siempre la tuvimos, y bastante abajo del segundo lugar, y esta vez aparece en segundo lugar. Y le estaba ganando a los temas económicos. Sí, le estaba ganando a los temas económicos. Todo un dato ese. Sí, corrupción sube al podio con la nata, más o menos, y se queda ahí en el podio, en el lugar que decía Raúl, y esta respuesta realmente es contundente también. En la próxima conferencia de prensa de Capitanich lo vamos a tener midiendo los segundos que los programas de televisión hablan de corrupción, y esos van a ser los datos de la corrupción, ¿no? Una pregunta interesante. ¿Cree que después del 2015 Máximo Kirchner será candidato, se dedicará a la política? Sí, la mayoría dice que sí. Bueno, esa movida que está dando vuelta, estas son apreciaciones que hace la gente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? No. Yo coincido.
La verdad que... Creo que no da el perfil. Vení. Opinión de Diego Dilemero yo creo que tampoco. Pero bueno, dedicarse a la política de ser candidato, eso yo me inclino que no. Ahora, seguir manejando tejes y manejes por detrás de las cuestiones, puede ser que sí. Está muy instalado. Por eso lo preguntamos. Una tía mía me dice, lo están preparando, el candidato va a ser Máximo, va a salir de sorpresa y como va a ser una sorpresa, a último momento va a terminar ganando la elección, el próximo presidente es Máximo Kirchner. Ajá. Y yo humildemente digo, mirá, me cuesta verlo. ¿Ustedes cómo lo ven como analista? A Máximo como candidato... El candidato sorpresa, de repente. Ni Scioli, ni Randazzo. Yo creo que se va a seguir operando políticamente para la madre. No nos olvidemos que Cristina es una mujer joven, que suponemos que está razonablemente bien de salud y por lo tanto va a seguir trabajando en política. Yo creo que eso sí, candidato no lo veo, no mide nada y no se me ocurre qué magia se puede hacer para que alguien de ese perfil mida. Muchos dicen que sí podría haber una chance de que sea candidato a intendente de Río Gallegos, pero para eso tendría que ganar la intendencia y eso está en duda, porque ahí hay, me parece, si no me equivoco, hay una fuerte presencia radical hoy. Ahora sí, ha resucitado el radicalismo. Y si no llega a ganar, las chances de que vuelva a hacer algo es menor todavía. Pregunta muy dura. La verdad que hay que sacarse el sombrero, que el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Belgrano la hizo, algo que se pregunta mucha gente. ¿Cree que el acercamiento de Cristina Fernández de Kirchner al Papa es sincero o que es una maniobra política? Pregunta que se hace mucha gente en la política. Le digo la respuesta de los porteños. 70% que es una maniobra política. Y que es sincero, 26%. Ahí hasta ver si otra vez el núcleo del voto más o menos cae en capital. Ahora otra respuesta contundente, ¿no? Pero bueno, también el manejo de comunicación que se hizo de eso en su momento. Ahora, esto significa que a ver, siempre supongamos que el acercamiento es una maniobra política y no sincero, cosa que yo no lo sé. No lo sé. Si fue una maniobra política, desde el punto de vista de la comunicación, Raúl, no funcionó. No funcionó en absoluto. Igual le dio cierta recuperación en la imagen de Cristina. Ajá. Algo le sirvió eso. Sobre todo el almuerzo a solas, el último almuerzo a solas, 2 horas y media, en una población que es 65, 70, 68% católica, que alguien esté almorzando en privado 2 horas y media con el Papa, algún efecto tiene, digamos. Ahora, dentro de todo, la pregunta que viene, de alguna forma, cambia un poquito la percepción, porque se le pregunta, ¿cree que el acercamiento de Cristina Fernández de Kirchner al Papa ha hecho que la presidenta modificara alguna decisión que pensaba tomar? Y ahí cambia la cosa, porque si bien hay más no, 41%, el sí es 39%. O sea, que quiere decir que hay mucha gente que opina que el acercamiento no es totalmente honesto, pero que no obstante eso en algo cambió. Sí, no te olvides que la palabra que elegimos fue maniobra política, que permite muchas cosas dentro de eso. Es decir, puede ser una maniobra políticamente legítima, aunque no implique, digamos, un compromiso muy serio en lo profundo. Por ejemplo, reforzar la postura que Cristina ya tenía en contra del aborto, reforzarla. Claro, claro, y eso es fácil para ella porque es una postura previa de ella, ¿no? Igual ahí se dividieron las aguas, ¿no? Esto sí me marca algún debate respecto del tema. Sí. Muy interesante. Es que después que ella vino, algunas cosas cambiaron. Sí. Alguna cosa hizo distinta, cambió el tono además. Sí. Bueno, estas reuniones con Mauricio Macri, ahora vamos a Macri, estas reuniones con Mauricio Macri que sorpresivamente las deschavó, digamos, la presidenta, bueno, significan que por primera vez Cristina dialoga con un opositor, cosa que ya es un cambio, ¿no? Pregunta sobre la gestión de Macri, ¿cómo la calificaría la gestión? ¿Qué dirías que dice la gente, el porteño? Mira, yo creo que está su núcleo duro de votantes muy bien representado en la respuesta. Si tomamos de buena nada más, para arriba, tenemos el 41%, más o menos son sus votantes. Sí. Y si suponemos que los de regular no te están diciendo al contestar regular que no lo votarían, o sea, uno puede presumir que de ese 22 alguno lo va a votar también, más o menos te da. Y fíjate que el mala, muy mala, te representa claramente los votos opositores con el refuerzo de los de la postura regular. Yo creo que mantiene su núcleo duro de votante y lo amplía un poco. Y creo que la imagen del Macri hacedor de cosas se ha instalado bastante en la opinión pública. Raúl Aragón acaba de hacer una encuesta sobre la gestión de Macri en la ciudad. ¿También una encuesta en Ciudad de Buenos Aires o también...? Ciudad de Buenos Aires, intención de voto y puntualmente algunas
de acciones de gobierno. ¿Cómo viene? ¿Ganaría Macri a presidente en la ciudad? Seguro. Bueno, en la del mes pasado, la semana pasada, cuando hicimos Total País y abrimos, entre otras cosas, abrimos Capital Federal, Macri tenía 27, 16 Scioli, 17 Scioli y 16 Massa. O sea que en Capital... 16 Macri. No. 20, ¿en Capital? En Capital Macri gana para presidente, con 27%. Claramente. Y es cierto el número que menciona acá el colega, porque cuando nosotros sumamos, ahora hicimos una intención de voto a jefe de gobierno, pusimos 4 candidatos pro. La suma de esos 4 candidatos da 44 puntos, que es lo que está diciendo él. Miramos. Es eso, es el núcleo. Es muy bueno que se dé esto técnicamente, porque como esto obviamente no tenemos, llaman a salida de ciclo, lo arreglamos antes, pero, pero lo real es que, ya sabemos cómo es, pero lo real es muy bueno porque haciendo 2 preguntas distintas llegamos al mismo núcleo de votantes. Probablemente con metodologías distintas, totalmente. porque debemos tener alguna diferencia metodológica entre nosotros, seguro. Es más, le digo, no se vieron hasta hace 10 minutos en el maquillaje, le garantizo. Mientras vamos a una pausa y nos va a contar Raúl Aragón cómo está Macri en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta interesantísima es si la gente cree que los gobiernos usan el fútbol, que ahora se viene la temporada más futbolera por el Mundial, usan el fútbol para aprovechar y hacer iniquidades o cosas por el estilo. Ya venimos. La hora de Maquiavelo. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. La hora de Maquiavelo. Estábamos comentando fuera de cámara esta escena realmente patética ahí de Capitanich en el Congreso, leyendo los segundos que trataban los canales de televisión el tema del delito, la criminalidad, y por supuesto el gobierno no da o no tiene ni siquiera cifras de la verdadera criminalidad, sino solamente de lo que hablan los medios. Pero claro, los medios hablan de la puntita del iceberg. Claro, porque hay un montón de delitos y cualquiera que está viendo el programa lo sabe perfectamente bien, que no se denuncian. ¿Quién denuncia si le robaron el reloj en la calle, la billetera? Se denuncian aquellos que involucran seguros y cuestiones penales graves. Porque ahí no hay alternativa. O una herida que obliga a que el hospital donde uno se atiende lo tenga que denunciar. Debe ser el 10%. Vaya uno a saber. Pero es muchísimo más. O sea que en realidad no, es un muy mal dato, es un dato muy rebatible. Se está equivocando mucho el gobierno en ese sentido. En el tema de inseguridad se está equivocando. No, derrapó directamente, yo creo que ya no hay Cristina vuelta. En sus cadenas diciendo que la delincuencia es algo humano y que lo malo serían los linchamientos. Nada nuevo bajo el sol. Cuando llevas 10 años gobernando y te suben los muertos, que le vaya a decir a los rosarinos, sí, hay algo nuevo bajo y a la el sol. gente que peina canas o ya directamente ni pelo para peinar tenemos, que sabemos que cuando éramos chicos podíamos salir a la calle, tomar un colectivo. Se puede comparar. No se puede ahora, es muy sencillo. Raúl, entonces vos ves, al igual que Orlando D'Adamo, muy positiva la gestión de Mauricio Macri en Capital y que en una presidencial estaría ganando Macri cómodo. En la capital. En la capital, sí, obviamente. Sí, coincido totalmente con Orlando. Es decir, el voto el voto pro, es el voto Macri, digamos, está consolidadísimo. Hay un alto grado de conformidad con la gestión. Mediste todos los candidatos posibles de UNEN. Por ejemplo, Lustó, que dicen que puede ser candidato a jefe de gobierno. Sí, medimos, te digo, ¿quiénes medimos? Bueno, Kicillof, porque había que poner un kirchnerista. No sabíamos a quién poner, en realidad. Claro, bueno, pero pones a Kicillof y entonces te da el núcleo duro del kirchnerismo en la ciudad. 15%. No, 4,34.
Es capital federal. Sí, criticamos mucho a Poliarquía, pero yo recuerdo un dato de la encuesta de Poliarquía, que por ahí uno le puede dudar cuánto está Scioli, por el hecho de que Poliarquía obviamente trabaja para Scioli, pero en algunas cosas... No, abajo no tocan, ¿no? Claro. Claro, lo demás sigue siendo una encuestadora seria. Uno de los datos era por la continuidad o cambio del modelo económico. Sí. Y a nivel nacional, la continuidad del modelo económico en la encuesta de Poliarquía era 15%. Quiere decir que el 85% quiere cambio, más o menos. Es un dato eso. Es un dato. Bueno, después, como te decía, la suma de los... obviamente la que está arriba de todas es Gabriela Michetti. Tiene 22%, 22,44%, la sigue Rodríguez Larreta con 11,74% y con 7,5%, 7 es un poquito más de medio, Diego Santilli. O sea que la candidata mejor para ahora, Macri sería Gabriela. Si Gabriela Michetti sale del tablero de la ciudad, es muy probable que la interna del PRO la gane Santilli, porque este es el techo de Rodríguez Larreta, si está continuamente en exposición, mostrando gestión, etcétera, y tiene este porcentaje, es muy difícil que crezca mucho más que eso. Claro. Algo de lo que tiene hoy Gabriela iría para él, pero el resto creo que iría para Diego, ¿no? Y después la suma de los candidatos, bueno, Martín Lustó 13,23, Roy Cortina 3,45 y Prat Gay 5,52. La suma de ellos da 22. O sea que realmente es muy hegemónica la fuerza del PRO en la capital. Sí. Y Lustó no está mal, Lustó no está mal. No, Lustó no está mal. Otra pregunta de la Universidad de Belgrano sobre el fútbol. Dice, a veces se afirma que los gobiernos usan los mundiales de fútbol para distraer la atención de otros temas más importantes. ¿Cree que el gobierno argentino hará eso? ¿Qué dice la gente? Que sí. Sí. 56% de los porteños dicen que sí. Sí, sobre todo tienes que partir de base que en un país futbolero el 62% le presta mucha atención al Campeonato Mundial de Fútbol. Entonces te están diciendo, habida cuenta de esa atención que el 62% le presta, y es un 62% frío, porque este 62% que aparece ahora en realidad es sin que Argentina esté jugando. Si empieza a jugar bien, eso se dispara, ¿no? Claro. Por lo tanto, cuando te dicen que el 56% lo va a hacer, el gobierno de aprovechar esta situación es coherente con la atención que reconocen que le presta. Y de hecho, durante la semana pasada, ya el gobierno nacional empezó a repartir, acá en Capital, supongo que Conurbano también, en todos los bares decodificadores de la televisión digital terrestre, cosa de que no se vean obligados a transmitir vía o Cablevisión o DirecTV, sino que sea la transmisión del gobierno, de manera que pueda meter, no sé, si vos estás viendo, no sé ni quiénes juegan, ya, Nigeria, Irán, ponele, ¿no? Entonces, mientras ves Nigeria, Irán, en el medio te aparece Argentina nos incluye, que ese tipo de cosas. Y me salteé una pregunta, que podríamos volver a ponerla, que también es muy interesante. ¿Usted cree que durante los mundiales la gente le presta más o menos atención a las noticias? Todo un tema esto, muy buena pregunta. Y hay un 64%, a ver si lo podemos ver, la placa anterior, un 64%, ahí está, que dice que le presta menos atención. Pero esto es así realmente, ¿no? Sí, fíjate que fue coherente, el 62% dice que le presta mucha atención y por lo tanto evidentemente eso te resta y por supuesto, también seamos justos, los medios se van a mundializar de una manera que a algunas mujeres que no les gusta el fútbol, que gracias a Dios cada vez son menos, sufren porque dicen que no se puede hablar de otra cosa, no se puede ver otra cosa, o sea que algo de eso sucede. Pero es curioso que, habida cuenta de eso, la gente te dice, como se le presta mucha atención, como la gente justamente deja de prestar atención a otras cosas, obviamente los gobiernos lo van a aprovechar. Lo aprovechan. ¿Podrían aprovecharlo, por ejemplo, para sacar alguna que otra ley antipática? ¿Cómo lo ves, Raúl? Vos que andás mucho por el Congreso. Sí, ando un poco. Y sí, claro que se podría aprovechar para sacar alguna ley antipática. O una ley antipática o una ley difícil de sacar también, ¿no? Recuerdo, yo no lo sabía, ni lo recordaba, porque total pasó inadvertido para todo el mundo, que el juez Ollarvide había ido a juicio político y terminaron sobreseyéndolo en el Congreso el día de las Torres Gemelas. Sí, o sea, aprovechando que nadie estaba ni mirando ni por asomo, claro. Tanto que ni nos dimos cuenta, quedó ahí anotado en el Congreso, ni se publicó la noticia. Y bueno, un mundial no es algo tan conmocionante, pero lleva la atención. Así sobre todo, como dice Orlando, si vamos ganando, si estamos en la final, en la semifinal, ese día, el día que se juega eso, puedes sacar cualquier cosa. Podés meter todos los jueces de la cámpora en todos los juzgados y nadie se dio cuenta. Y si Argentina salió campeón, chao.
Bueno, como dijo el Cuervo Larroque, pensando en un potencial juez, digo, si los medios no hubieran estado en contra, hubiéramos sacado, se refería a su grupo, el 80% de los votos. Una lectura realmente me pareció sofisticada. Contradijo al famoso dicho de Perón, ¿no? Contradijo al famoso dicho de Perón, porque Perón había dicho que con los medios a favor, todos los medios a favor, que fue cuando, con todos los medios en contra, llegó al poder. Y con todos los medios a favor que había cooptado él mismo, se tuvo que ir. También lo echaron los militares, ¿no? Ahora, perdón, ¿no? ¿Qué subestimación de la gente que hay latente, tanto en la ley de medios, en esto? O sea, la gente es bastante tontita y el asunto es que, porque en Canal 13, como si nadie no supiera, o algún otro medio afín, dicen una cosa, ya van y votan al opositor. Bueno. Es que vos fíjate qué interesante, porque el fenómeno de Venezuela te está demostrando que ni en Venezuela funcionó, y en Venezuela realmente el chavismo logró cooptar todos los medios, todas las radios, quedaron únicamente los diarios a los que el gobierno no le está dando papel, con lo cual les cuesta mucho salir, y no obstante eso, en Venezuela las encuestas están dando que hay una mayoría en contra del gobierno y la gente está, bueno, ahora no todos los días, pero está prácticamente todos los días en la calle protestando contra el gobierno. Quiere decir que ni siquiera cooptándolos a todos sin excepción puede funcionar si el gobierno es malo. Sí, yo creo que además cooptar todo, casi todos los medios, termina por tener el efecto contrario. Claro. Termina por tener el efecto contrario. Eso sumado a las redes sociales, que esas no las pueden controlar. No las pueden controlar, no hay cómo. La única forma es suprimirla. Bueno, en países como China, como Irán, sí lo han hecho, pero ya directamente significaría censurar Internet, lo cual, bueno, ya pasaríamos... No, sí, con censura es la única forma. Por suerte, a pesar de que el Cuervo Larroque quizá quisiera, por suerte las redes sociales no las pueden tocar y afortunadamente en la Argentina todavía hay periodistas que podemos decir más o menos lo que pensamos, invitar a quienes queremos invitar. Raúl Aragón, muchísimas gracias. Orlando D'Adamo, usted sabe que tiene para repasar en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo este programa y 400 anteriores, y yo le digo, mire, cómo hace ya más de 12 años. La realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22 y por Radio Cultura, miércoles a las 20. Chao.